yo considero que el poblador rural del mundo es como una clase social. Y esa clase social se defiende que no quiere ir para la ciudad, quiere permanecer en su lugar. Y esto es el derecho del mundo. Claro, porque yo también puedo decir, ¿por qué la gente que vive en Paso Potrero, en Paso Cementerio, o en Pueblo Quintana, o Itapeví, no se viene para acá, para Valentín, que tiene más servicios, llega el liceo? Y no, porque están acostumbrados a ese paisaje, a esa tierra. Es su lugar en el mundo. Es su lugar en el mundo. Tengo una lista de nombres acá porque no le quiero errar a ninguno, pero ¿cómo es recorrer o cómo son Paso Potrero, Carumbé, Arerunguá, Pepe Núñez, Pueblo Cementerio? ¿Cómo son esos pueblos? ¿Cómo es ser el médico de todos esos pueblos? Y bueno, tiene una parte muy linda porque ves la persona en su contexto familiar, en su casa, en su hogar, tal vez con muchas limitaciones, con dificultades de acceso a la salud en general y a todos los servicios, pero algo muy lindo de vivirlo. Algo que no había soñado de repente, ¿no? No. Cuando decidí estudiar medicina, la verdad que no soñaba después estar ubicado donde estoy actualmente. Vos eras salteño y pensabas de repente, te viniste a Montevideo y dijiste, vuelvo a Salto, me radico allá y seré médico de Salto, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que también cuando atravesé la adolescencia y juventud, vivíamos un periodo muy especial en el país, que era Época de dictadura todavía. la época de la dictadura, entonces teníamos cercenadas muchas libertades y a El veces... pelo así no lo podías tener. No. Teníamos que cortarnos, que no llegara a la la camisa. camisa y la barba, ni sombra de la barba, nada. Menos en un profesional de la salud. Capaz que a un músico se le podía tolerar alguna cosita. Pero creo que tampoco, ¿no? Sí. Pero los que lo tenían se tuvieron que ir. Claro. Pero yo era un bicho totalmente de cemento. Totalmente de cemento. ¿Y cómo llegó la posibilidad de radicarte en Valentín? Que más en ese momento, ahora sigue siendo un punto casi que en el medio de la nada, o a 80 kilómetros creo de la ciudad más cercana, pero hace 30 años, vos llegaste ahí en el 89, era menos que este punto de ahora, era una coma. Sí, y para mí también, yo no conocía. Lo que pasa es que estando acá en Montevideo y con esa dinámica que vivíamos en esos años, yo ingresé a Facultad de Medicina en el año 82, inmediatamente me involucré con la parte gremial y de metodología de aprendizaje, y en cierto momento, por allá por el 85, un grupo de unos cuantos gremialistas entramos a preocuparnos también de qué tipo de médico íbamos a hacer. Y como éramos del interior, decidimos ver la posibilidad de irnos hacia el interior, concretamente Salto, Paysandú. Y bueno, esta locura, y digo locura porque también Pablo Carlevaro, que era el decano, dijo que era un brindis a la locura esa experiencia. Bueno, cristaliza en el año 86 y yo termino la carrera en el 89 y como punto final era explorar un sistema de salud diferente al que estaba viviendo nuestro país en ese momento. Y bueno, por razones ajenas a nuestro grupo eso se obstaculiza durante unos meses, que para los 25 años que teníamos, 6 meses, un año era mucho. Era eterno. Y ya antes de recibirme había tenido la oferta de irme a este pueblo, Valentín. Y bueno, sin conocernos, armé la valija y me fui. A la valija, un bolsito. Sí. Era un rato corto. Sí, unos meses acá y después... La idea era 6 meses, un año, también nada planificado, ni por mí ni por el sistema de salud. No estaba planificado eso. ¿Y cómo uno se va quedando? ¿Solo por el amanecer y el atardecer o por otras cosas? Yo creo que es un collage de situaciones y vivencias.
algunos consejos de docentes curriculares y otros docentes de la vida que te toca, que no precisamente hayan pasado ni siquiera por la facultad y a veces ni haber terminado la escuela, que te están diciendo que la vida es un papel en blanco y que hay que escribirla. Y bueno, este era un desafío enorme a mi edad. Decía, bueno, ¿por qué lo que yo voy a aprender en otro país no puedo intentarlo acá y hacer? Y me fui dando cuenta que sí, que era un papel en blanco, intentar construir salud ahí, muy lejos de lo que yo conocía. Esto que yo contaba, en realidad, al principio, digamos, las localidades que yo enumeraba, es así, vos, no sé si era una vez cada 15 días, una vez a la semana, venía una camioneta desde Salto, que traía ya un paquete de medicamentos que vos ibas a tener que repartir en esas zonas, porque no son lugares donde uno vaya a lo mutualista con una receta y en la ventanilla le den... o sea, estamos hablando de pueblos que de repente son de menos de 30 casas. Sí, menos. Son caseríos, a veces 5. Claro, Salto, toda la ruralidad del país y del mundo tiene una amenaza permanente, pero Salto particularmente tiene una distribución geográfica y todavía sus entornos departamentales, hablo de Artigas, Tacuarembó, Paysandú, los límites, tienen las capitales bien alejadas, entonces queda un enorme vacío de territorio con altísima dispersión de la población y poco servicio. Y Valentín está en el medio, en el corazón del departamento, en el medio del departamento atravesada por las dos rutas 4 y 31, pero todas esas poblaciones, caserío, pueblito, como se quiera llamarle, quedan hacia el este del departamento de Salto. O sea, bien lejos de la capital. Claro. Que está en el río Sí, Uruguay. sí, estamos hablando de 100 kilómetros más o menos o más de Salto. Algunos de esos que tú nombrabas tienen más cerca Tacuarembó, como en el caso de Paso de las Piedras, Pepe Núñez. Quintana, por ejemplo, tiene una salida hacia Tranquera y para Rivera más cercano a Salto. Pero la distribución de los servicios de salud hacía que el médico llegara cada 15 días, que era yo. Hoy en día tiene un poco más de frecuencia, pero no tanto, no es semanal. Y bueno, claro, el móvil salía desde la ciudad, sí, con toda la medicación, porque uno tendría que visualizar el problema y ya medicarlo. Y de repente te pasaba que en la ruta pasás por un lugar donde hay un rancho solo y alguien te hacía señas, entre doctor. Claro. Estaban sí, esperando tu pasada. Sí, sí, capaz que lo bueno y lo malo, porque esa dicotomía que tiene la vida, es que no sabes lo que te espera. Lo bueno era que pasabas. Claro, pero no sabes lo que te espera, porque puede ser algo banal a ser algo crítico. Y bueno, en todos los años que hice la gira, tuve suerte. ¿Cómo pesa esa responsabilidad? Ser el único profesional de la salud que pasa de repente cada 15 días y hoy pasás por el pueblito donde estoy yo y me atendés en el espacio que se puede atender, capaz que es en mi propia casa, capaz que terminaste atendiendo en alguna pulpería, no sé, porque no creo que en todos lados haya... No, hay de todo, he atendido bajo un árbol. Claro. Hay que tener otra biblioteca, porque tenés que tener presente que sos lo único que va a tener esa gente en 15 días. Y si me dejás con... Sabés que estoy con algo medio jodido, pero trasladarme es un tema y me tenés que dejar y capaz que volvés en 15 días. Tratás de volver antes a verme, me monitoreás, tratás de monitorearme por teléfono, antes eso no era como ahora tan fácil. Claro, es muy difícil porque uno sabe que la decisión que tome pesa, tiene costos directos e indirectos, porque costo directamente en esa persona, porque si vos decidís que lo podés tratar ahí en la casa y que queda, y se complica, o si lo decidís que se vaya, que se traslade, sabés que le va a ocasionar gastos directos y le va a pesar en la canasta familiar. Pero de cualquier forma, esa gira que yo hacía, que tenía 300 kilómetros de recorrida y recorría 7 pueblos, esa gente lo que me dio fue ir conociéndola paulatinamente, sus tiempos, en su sintonía en la cual vivía. Entonces después cuando recibía la noticia, a veces, ahora cada vez más frecuente por teléfono, yo la contextualizaba directamente desde Valentín. Ya sabías más o menos, ya sabés quién te está hablando, conocés más o menos cómo es la casa. Su ciclo vital también, es decir, qué patología tiene o puede tener, pero es difícil.
Hay que tener mucha imaginación con todos los riesgos que conlleva y todo el universo que significa la patología. Claro. Porque podés tener desde un recién nacido hasta un adulto mayor, pasando por todos los grupos etarios, pero por todas las patologías. Y en el caso mío soy médico único ahí. Y además tenés que ver también cómo te lo transmite cada persona. Algunos tendrán mayor riqueza de vocabulario para describirte mejor un síntoma. Otros te lo dirán de una manera que vas a tener que hacer vos un ejercicio de decodificación para entender qué es lo que te está diciendo. Cada zona tiene su metalenguaje. También, claro. Porque, y bueno, es lo que te va permitiendo el conocimiento en el tiempo, prolongado en el tiempo, lo que se le llama continuo asistencial o la longitudinidad de la asistencia. Vos sabés cómo es la persona y ya a veces como te llega a la policlínica o como te lo ves en la casa ya podés ver que para qué lado va la cosa. Pero de cualquier forma el médico rural, por lo menos voy a hablar de lo que más conozco, que es del norte uruguayo, tiene un abanico en el día, puede pasarle, por ejemplo, con un día como hoy, con una altísima niebla, lo más probable que en una mañana de esta te sorprenda un siniestro carretero y con más de una víctima. Claro. Y vos tenés que salir de ese ambiente bucólico, de repente estar levantándote, aprontando el mate a rajar por una silla. O estar en un asado. Sí, pero pues generalmente los siniestros ocurren en la mañana. No, pensaba en la noche de repente. En la noche, ¿no? También. Pero... O te puede encantar dolor en el pecho y que resulta ser un infarto y vos estás en un ambiente donde bajaste la tensión porque llegó la noche. Y hay que meter la alerta de una. Y sí, hay que salir, no queda otra. Me quedé pensando en una cosa más. Las recorridas por esos lugares, no llegás a un lugar donde hay, por ejemplo, una oferta gastronómica, así, bueno, tenemos media hora para almorzar, muchachos, le decís al chofer, vamos allá que hay chivitos o vamos a aquel otro que hace pizzería y allá hay uno de pasta casera. No, el viejo y querido fiambre con galleta. ¿No? Mortadela cortada de los guasos. Sí, pero en mi caso, por ejemplo, son 7 pueblitos, entonces yo agarré una historia empezada, donde los médicos anteriores que iban, en todos lados lo esperaban con algo. Con comida, seguro. Y a mí particularmente, sobre todo el periférico al almuerzo me da sueño, sí como. Entonces yo era mate, cosa que los choferes me odiaban porque querían comer. Porque querían comer, claro. Pero es decir, en cada pueblito tienen rudimentario, pero no faltaba que nos esperaban con asado y en algún tiempo la recorrida la hicimos con odontólogo. Entonces uno tiene que adaptarse a los otros también, al equipo. ¿Y si el odontólogo tenía hambre? Mi hambre lo decido yo, pero no lo demás. Lo demás teníamos que parar y bueno, y en algunos lados te esperaban con un asado, otro una picada de fiambre, otro te hacían las milanesas. Hay una cuestión de agradecimiento también de la gente. Claro. Y el agradecimiento ahí no es en efectivo, es en 4 patas o en 2 patas. Es la gran herramienta de las zonas rurales contra la contraparte urbana. Si vos la tenés, como decís vos, al contado, el reconocimiento lo tenés ahí, la gratitud de la gente la tenés ahí, que eso es lo que atrapa, porque vos sabés que incidís positivamente o negativamente en la salud de esa persona, de la familia y la del pueblo, pero te lo agradecen. Y cuando los resultados son buenos en casos graves, es impagable el agradecimiento, no hay ninguna billetera que se compare. Que te genere la misma emoción. No. Ahora también te digo que si hay un médico que recién llega a una zona rural, que no tenga espalda de conocimiento en el pueblo, porque ir mal nos puede ir mal a todos en cualquier aspecto de la vida. Y ligás mal también. Y si le va mal con una cosa crítica, a veces tienen que ir. Ganar la confianza debe ser dificilísimo. La confianza, después que la tenés, es admirable, pero ganar la confianza, y más de la persona rural que es media desconfiada de por sí, pero después que le entras, te allana, en nuestro terreno de la salud te allana un montón de cosas. ¿Un cafecito? Bueno, muchas gracias.
defensor de lo rural. Lo conociste y te enamoró el medio rural. Pero como venís de la ciudad, podés hacer una comparación de repente que me haga entender por qué alguien sigue queriendo vivir en un pueblo donde hay 6, 7 casas, donde el médico pasa cada 15 días, donde de repente al día de hoy, capaz que hace muy poquito que recibieron la luz eléctrica. ¿Qué hace que uno sea querencia así? Y tal vez es difícil explicarlo y fácil vivirlo, porque a mí me pasa también. Hace 30 años que estoy y no me quiero ir, y le ha pasado a Mariana, mi esposa, que no se quiere ir. Yo creo que están en el disco duro nuestro el contacto con la naturaleza y eso, valga la redundancia, la ciudad te desnaturaliza. Uh-huh. Y nosotros somos animales y necesitamos estar en contacto con el agua, con la tierra, con el viento. Y hace mucho bien porque, y a los médicos nos hace mucho bien porque a veces nos creemos dioses chicos. Sí. Y ahí nos damos cuenta de lo pequeños que somos, sobre todo con el entorno ambiental, pero también con lo patológico. Y a la gente su lugar le genera su identidad, conoce los riesgos que tiene vivir ahí, y irse para la ciudad siempre es el temor a lo desconocido. Y aparte yo sostengo, y esto es muy personal, si bien integro una sociedad científica y gremial, y estoy en la directiva, yo considero que el poblador rural del mundo es como una clase social. Uh-huh. Y esa clase social se defiende que no quiere ir para la ciudad, quiere permanecer en su lugar. Y esto es el derecho del mundo. Claro, porque yo también puedo decir, ¿por qué la gente que vive en Paso Potrero, en Paso Cementerio, o en Pueblo Quintana, o Itapeví, no se viene para acá, para Valentín, que tiene más servicios, tiene liceo? Y no, porque están acostumbrados a ese paisaje, a esa tierra. Es su lugar en el mundo. Es su lugar en el mundo. Y bueno, y yo sostengo que tiene que ser así, que no se tienen que despoblar las zonas rurales porque atenta no solo con nuestro departamento, sino con el país y con el mundo. La supervivencia me parece que pasa por ahí. ¿Y qué comodidades harían falta o qué servicios harían falta para que esa vida haga que menos gurises, porque de repente los gurises sí les tienta más todavía? La educación, los básicos, educación, salud y trabajo, tendrían que ser una apuesta del país, una apuesta de Estado para que la gente permanezca en el medio como un mecanismo de supervivencia humana, porque si dejamos todos los territorios libres, despoblados, bueno, ya sabemos qué pasa. Se hace esa producción hiperactiva con un deterioro de la naturaleza, con todos los cambios ambientales que están provocándose, solo por producir más sin un fin humanitario, en definitiva. Para que la ganancia vaya a un lugar donde esa persona no lo ve. Ni la ve. Otra cosa del mundo rural que desde la ciudad, sobre todo desde la capital y en los últimos años, se ha empezado a señalar, tiene que ver con determinado tipo de prácticas o tradiciones culturales que en muchos casos tienen que ver con lo lúdico y con el juego, o en otros casos con demostración de habilidades. Estoy pensando básicamente en la jineteada, no en la doma, sino en la jineteada. Y vos estás en la Policlínica, a metros de donde se hace uno de los festivales más grandes del norte del país, que es el Festival de Valentina Parcero. Es un festival que dura 2 días, va muchísima gente. ¿Cómo ves? ¿Pudiste, siendo ciudadano, entender el vínculo que tienen quienes están en campaña con el animal? ¿O seguís pensando como los ciudadanos que creen que es una crueldad hacia los animales? No, uno escucha argumentaciones de ambos lados. Te digo, particularmente, si lo tomás como un deporte, como una actividad, no es algo que me seduzca a mí, y particularmente el Valentina Parcero me pone extremadamente nervioso porque una monta que dura 8 segundos es un potencial paciente crítico para nosotros. Claro. Pero ahí estás pensando en el de 2 patas. Por eso, sí. Ahí estoy pensando en el que se sube arriba, que en otros países suben con collarín, casco, y le digo a los coterráneos, mirá que tenés que subir de casco o protección cervical. Me digo el mejor piñazo que he tenido en estos últimos 30 años. Eso por un lado. En cuanto al animal, el animal
para la jineteada, que ellos lo consideran como una extensión de su trabajo. Ellos hablan del caballo, el pelo, hasta de cómo relincha. Yo los escucho, porque no sé nada de caballo, pero los escucho hablar y es como poder hablar del fútbol acá en la ciudad, o de básquetbol. Y es lo que hablan todo el día. Es una pasión. Y se van con las mejores pilchas, con lo que heredaron, el cuchillo que heredaron del abuelo y los cintos con las mejores pilchas, van por ahí. Entonces es entendible dentro de esa costumbre. Y obviamente que ese animal es el que más lo cuidan, el que mejor come durante su estadía, y en realidad es poco castigado, pero existe, el castigo hacia el animal existe. Entonces es esas contradicciones como tantas tiene la actividad humana, pero le sacás eso, queda muy poca cosa como divertimento en una zona rural. Y como divertimento tradicional, además, ¿no? Y que viene de generaciones, como decías hoy. Una particularidad que vi en el Festival de Valentín, que yo no conocía, y no sé si está extendido en todo el norte del país, solo te venden la torta frita con azúcar. Me va a dar una indignación tremenda. Tendrías que decirle como médico que eso es nocivo, ¿no? Públicamente no decir, pero en el consultorio se le dice, sí, que particularmente la dieta es una de las cosas que luchamos todos los días, porque el consumo de harina y de azúcares, pero sí, particularmente en Salto la torta frita va con azúcar y a veces con dulce de leche. Y estabas con tu esposa, se fueron a la Patria Gaucha, ¿y qué les pasó? Y allá venía sin azúcar y mi señora dice, ¿pero azúcar? No, ¿cómo es que la torta frita? Y dice, no, tenés que pedir la parte. Es increíble, ¿no? Porque en un pañuelo chiquito que es Uruguay y en pocos kilómetros de distancia, 2 departamentos que tienen fronteras en común, puede haber realidades tan distintas, incluso en un detalle tan tonto como una torta frita. Ah, sí, pero en menos distancia. Nosotros estamos en la policlínica, vos viste que estuviste por allá, la policlínica no tiene pueblo alrededor, tiene ese local de remate con el local de jineteada. Y entre los pueblitos que hacen un radio de 5 kilómetros, hay enormes diferencias en sus costumbres, incluso en algunas terminologías y formas de hablar. Por ejemplo, si yo te digo vigüeño, si yo te digo vigüeña tormenta. Ni idea. Estoy seguro que en casi todo el país no. Vigüeño quiere decir como grande, enorme, temeroso. Tremenda tormenta. Es vigüeño. ¿Y eso dónde es? Es ahí en el entorno de Valentín, y vos salís 20 kilómetros y no. Y no se entiende. Y a veces uno tiene que cuidarse porque como profesional te mimetizás con la terminología y puedo terminar diciendo vigüeño estudio tenés acá, ¿viste? Tómese este vigüeño medicamento. Claro, le va a mejorar al toque, claro. Un placer la charla, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación y a María Noel, que con quien hablé, y a todo el equipo que está acá. Muchísimas gracias, un placer para nosotros.